place presentaros a nuestro componente de hoy, que es José María Regazo García. José María Regazo es de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid, de la promoción del año 94, y ha venido desarrollando su labor profesional fundamentalmente en la privada. Empezó, si no recuerdo mal, en la ferroviaria, estuvo también en una de esas construcciones, luego en Construcciones Salto, donde ha llegado a ser pues, el director de Zona Centro, director de contratación, y incluso ha llevado a cabo una breve periplo profesional en Sudamérica durante 2 años, concretamente en Colombia. A partir de este periplo, en el año 2014, regresó a España y se incorporó como director general de la Sociedad Profesionaria Alfropista de la Mancha. Alfropista de la Mancha es una de las 10 sociedades profesionarias que están gestionando lo que en el ámbito profesional se conoce como autovías de primera generación, que son autovías que se construyeron por duplicación o por desdoblamiento de la red radial de carreteras. La red radial que se heredó de épocas pretéritas y que eran carreteras convencionales que en un momento dado se transformaron en autovías por la vía, la Aragón, la Valencia, todas se convirtieron en autovías en el plan 8491 y todas ellas se incluyeron en un paquete de concesiones con las cuales se pretendía, con unas concesiones medias, se pretendía corregir determinadas disfunciones que tenían las autovías por haberse efectuado, digamos, en una primera fase de toda la infraestructura que se utilizó por la. Son contratos profesionales que ahora mismo va a desmenuzar un poco José María. En el caso de aquí, ellos tienen la concesión de la autovía 4, la autovía de Andalucía, que es la que cruza toda la provincia de Ciudad Real, desde Puerto Lápiz hasta el Peñaperros. Son contratos a 19 años, aunque llevamos ya más del 50% de los plazos de ejecución. En nuestro caso, este contrato vence en el año 2026. Y supongo que él nos va un poco a aprender, digamos, un poco las bondades de este sistema de cara a la conservación y gestión, porque una de las facetas que incluye es la conservación y el mantenimiento de la infraestructura durante estos años. Así que, sin más, creo que con esto ya puedes empezar a darnos Muy bien. Muy bien. Buenos días, gracias a la Escuela de Caminos de Ciudad Real y a Travis por invitarme para dar mi experiencia de estos 25 años de profesión que llevo y bueno, me encanta estar en la escuela porque yo me lo pasé muy bien en la escuela, aprendí mucho, pero también me divertí mucho y espero que vosotros también lo hagáis, ¿vale? Entonces, yo tengo un hijo que está estudiando en Madrid y bueno, pues también tiene la preocupación. Yo os voy a dar una charla de la autopista La Mancha, pero también os quiero dar una charla de qué os vais a encontrar en el mercado laboral de ahora en adelante. Es decir, un día terminaréis, porque aunque parezca mentira vais a terminar, y muchos no saben ni cómo habéis terminado ni nada, pero terminaréis. A mí me pasó lo mismo, o sea, llegó un momento que terminé y me gustaría con mis vivencias ver dónde os vais en el mercado donde os vais a intentar colocar, ¿vale? Entonces, mirad, el mercado laboral ahora mismo cómo está en los distintos sectores donde podéis acceder es en la administración, ¿vale? Digo, yo en estos sectores prácticamente está el 80 al 90% de los ingenieros de camino, ¿vale? En la administración, que tiene sus pros, que es al final es un puesto de trabajo que a día de hoy es fijo y tiene sus contras,
que es que tenéis que terminar la carrera, poneros a estudiar otra vez, sacaros unas oposiciones y colocar. Hay alguna contra más, pues bueno, cada vez la administración está un poco más politizada y bueno, pues también la remuneración salarial siempre se ha dicho, aunque ahora a lo mejor no, en la administración siempre ha sido un poco más baja, ¿sabes? Hay otro sector que es la consultoría y los proyectistas, es decir, la consultoría en los últimos 30 o 40 años en España ha dado un boom importante. Hay auténticas multinacionales a lo largo de todo el mundo proyectando y asistiendo a las administraciones en todo tipo de contratos, y yo creo que es una salida importante a quien nos guste hacer proyectos, estar en los proyectos, pues y ver un poco la obra en el día a día. Otro sector en la construcción, que es donde siempre he estado yo, ¿vale? Que también ocupa un gran número de ingenieros de caminos en tema de la construcción. Pues la construcción también tiene sus contras, que es, bueno, pues hay que viajar mucho, hay no sé cuántas mudanzas. Yo llevo 5 o 6 mudanzas en mi vida, pero ya hay compañeros que llevan 19, 20 mudanzas en su vida. Es decir, bueno, pues eso requiere un sacrificio personal y familiar, pero la verdad es que desde mi punto de vista es un sector muy atractivo. Y luego tiene sus pros, bueno, pues porque al final yo creo que es donde más ves la obra, donde más ves las ejecuciones de la obra, donde estás más en contacto con el terreno. Bueno, pues es un tema atractivo. Luego se ha potenciado mucho la conservación, porque evidentemente las obras se terminan y luego hay que conservarlas. En España se ha ejecutado muchísima obra y ahora hay muchísima conservación, hay poca obra pero mucha conservación de todo tipo, de aeropuertos, de puertos, de carreteras, de ferrocarriles, de edificios, tal. Entonces las empresas se han especializado mucho en tema de conservación, ¿vale? Entonces está la conservación y luego está todo el servicio de auxiliar, que son los servicios de mantenimiento. Pasa, Fernando. Los servicios de gestión de agua, de residuos sólidos, de parques y jardines, de viales, estos son un poco más vinculados a los ayuntamientos, a las corporaciones locales, pero también es un sector en desarrollo importante. Y luego, bueno, está otros sectores como es la docencia, las universidades, la investigación. Hay mucho ahora un tema de seguros, los seguros están demandando mucho los ingenieros porque hay mucho tema de siniestros y bueno, pues está el tema de las finanzas, etcétera. Es decir, yo creo que aquí engloba lo que es prácticamente un 80 o un 90% de donde vais a tener acceso al mercado laboral, que yo creo que es lo importante que sepáis, ¿vale? ¿Por qué elegís cada sector? Pues yo creo que se elige al azar, es decir, o te llama un amigo, o echas un currículum y te llaman, o de un familiar que tienes que conoce a no sé quién. Es decir, yo creo que cuando sales de la escuela no sabes por qué te metes en un sitio. O sea, a lo mejor sí que puedes decir me meto de funcionario porque tengo un puesto fijo, pero lo demás yo creo que nadie sabemos por qué entramos ni por qué estamos en ningún sitio de estos, ¿vale? Cuando te catalogas en uno de los sectores, luego no es fácil salir. O sea, se puede salir, es decir, que si tú te metes en consultoría, pues no es fácil entrar en conservación o no es fácil entrar en construcción. Es decir, incluso dentro de cada sector de estos, es decir, pues un jefe de oficina técnica en una constructora o un jefe de estudios en una constructora se le cataloga ahí y es difícil dar el salto pues a llevar una obra o ir a conservación, a consultoría. Entonces debéis, por lo menos estos primeros años, tener un poco la mentalidad de si os gusta o no os gusta, porque al principio siempre puedes dar el salto. Cuanto más pasa el tiempo, más difícil es dar el salto, ¿vale? Y luego, por otra parte, yo creo que es difícil ahora pediros un esfuerzo mayor después de haber estudiado tantos años, pero cada vez hay que formarse más en idiomas, ¿vale? Que yo creo que sois vosotros muy conscientes de ese tema. Tenéis que tener una componente jurídica, es decir, los contratos cada vez están más judicializados, cada vez mandan más los abogados. Y yo creo que eso tenéis que tener una visión de este tema, de un tema jurídico,
y luego un tema financiero, es decir, cada vez hay más concesiones y cada vez hay que saber más de finanzas para poder manejar los contratos, ¿vale? Bueno, esto es un poco lo que os vais a encontrar, lo que yo en mi experiencia creo que os vais a encontrar cuando salgáis de la escuela, ¿vale? ¿Dónde podéis trabajar? ¿En qué sectores vais a trabajar en el público o en el privado? Bueno, pues vais a trabajar en transportes, ¿vale? En las carreteras, en los ferrocarriles, en todo el tema de aguas, en las depuraciones, en empresas, en encauzamientos, en puertos y aeropuertos, en edificaciones, en urbanizaciones. Pues, por ejemplo, en el sector público pues hay una empresa que lleva urbanizaciones que se llama SEPES. Y luego ya todo el tema de servicios que hemos hablado antes. Y en el tema de privados, pues vais a trabajar en edificación, en obra industrial y en urbanización, que yo no sé, hay en urbanización, ¿vale? Entonces yo creo que esto engloba, desde el punto de vista de una empresa privada, dónde podéis trabajar, y prácticamente también engloba el 80 al 90% de las obras que hay en España, ¿vale? El ámbito laboral donde os vais a encontrar, bueno, pues desde Perogrullo, pero en nacional o internacional, ¿vale? Yo, desde mi experiencia, yo salí hace 7 o 8 años a Colombia, como ha dicho el profesor Mesones, y la verdad es que fue una experiencia magnífica para mí, tanto personalmente como técnicamente, como profesionalmente. Entonces yo os animaría a salir al principio, a salir a internacional, ¿vale? Porque no tenéis cargas familiares, si en un momento dado queréis venir, os podéis venir porque no pasa nada, cogéis un avión y dejáis allá la empresa, es decir, pero yo creo que hay que dar un salto, y os va a ser una enseñanza de vida y profesionalmente es muy interesante. Aparte, ahora mismo las empresas, las grandes empresas constructoras y las medianas, pues están fuera, ¿vale? Son auténticas multinacionales que están fuera de España, ¿vale? Y luego, si os quedáis en el ámbito nacional, bueno, pues pensar que a la puerta de casa no vais a trabajar. O sea, que seguramente si sois de Ciudad Real os van a mandar a La Coruña, os van a mandar a Barcelona, excepto en Ciudad Real vais a trabajar en todas partes. O sea que, digo porque estáis en Ciudad Real, pero de La Coruña le pasará lo mismo. No se va a encontrar un trabajo a la puerta de vuestra casa. Entonces, tenéis que ser conscientes de que tenéis que coger la maleta y iros donde estén los contratos, ¿vale? Otro tema que no he metido aquí es, bueno, ¿qué es mejor, si trabajar en una empresa grande o una empresa mediana o pequeña? Vale, yo creo que también tiene sus pros y sus contras. Las empresas grandes eres un poco un número más y también estás mucho más respaldado, y las empresas pequeñas pues tienes la satisfacción casi de hablar con el dueño, las medianas, las pequeñas, y por contra, pues siempre está... Por contra, te tienes que buscar tú la vida siempre en todos los contratos. Es decir, cuando alguien diga, no, en Dragados, bueno, Dragados sí, pero que también tiene sus cosas negativas, o en una mediana, pues también tiene sus cosas negativas, ¿vale? Lo primero que tienes que hacer es coger el primer trabajo donde sea y empezar a trabajar. Eso ya iréis viendo, ¿vale? Si os quedáis en España, los organismos con los que vais a trabajar, bueno, pues está el Gobierno central, que tiene el grueso importante de las inversiones, el Ministerio de Fomento, donde está la Dirección General de Carreteras, está ADIF, está AENA, bueno, están los grandes organismos, y el Ministerio de Medio Ambiente, que está la Dirección General del Agua, que también están las grandes confederaciones y todos los organismos de agua. Las comunidades autónomas, pues tanto si trabajáis en la administración como si trabajáis en la empresa privada para estas comunidades autónomas, pues prácticamente se están gestionando lo que son carreteras autonómicas y algo de depuración de agua, ¿vale? Las diputaciones, pues las carreteras que son su competencia, son carreteritas pequeñas y tal, y también algún tipo de edificación, colegio, algún centro de salud y tal. Y luego los ayuntamientos, que son los que están llevando toda la gestión de los servicios, es decir, del agua, los alcantarillados, los viales,
un poco toda la gestión que la han externalizado. Antes la llevaban ellos directamente, pero cada vez se está externalizando más todo este tipo de gestiones. ¿Qué tipo de contratos os vais a encontrar cuando contratéis con la administración, tanto de una parte o de otra? Bueno, pues vais a encontrar con las subastas, ¿vale? Que es el precio puro y duro, es el más económico, es decir, un contrato que salga de 1 millón de euros, pues van a ir 80 empresas, donde va a haber una que lo va a hacer por 300.000 euros. Entonces, bueno, pues que sepáis que las subastas son contratos muy duros. Digo, por si un día os contrata una empresa y os llevan una obra para hacer una subasta, que vais a sufrir haciendo la subasta. Los concursos, pues son una componente técnica y una componente económica, ¿vale? La técnica es un poco más subjetiva en las puntuaciones y la económica es mucho más objetivo. Hubo un contrato que se potenció en una época en España y que parecía que iba a salir otra vez, pero no ha salido todavía, que es el método alemán, que es una componente técnica, económica y financiera. El contrato se ejecuta la obra y la administración al final te paga la obra más los intereses que ofertaste en tu oferta, ¿vale? Y luego están todo el tema de las concesiones, que es lo que más está ahora mismo en boga. Hace un año había mucha ilusión porque iban a sacar un plan de infraestructuras de carreteras en un sistema concesional, pero bueno, los cambios políticos parece que lo ha parado todo. Pero bueno, hay el peaje puro y duro, que es donde tú pasas con tu tarjeta de crédito o con tu dinero, lo pagas, y luego un peaje en sombra, que ese peaje en sombra es donde estamos actuando nosotros ahora mismo en nuestro contrato, ¿vale? Los objetivos que tenemos que tener claros desde el punto de vista siempre de la empresa privada, pues es la calidad, es decir, hay que dar la máxima calidad, y la cuenta de resultados. O sea, la cuenta de resultados, que es la espada de Damocles, tiene que estar siempre presente en nuestra mente. ¿Por qué? Bueno, no se puede perder en ningún contrato. O sea, algunos dicen, no, hombre, porque pierdas en algún sitio. No se puede perder. Si la empresa pierde, al final echa a los trabajadores, no paga los impuestos, deja sin pagos. Es decir, las empresas tienen que ganar dinero, y eso tenéis que tener esa mentalidad de que la empresa tiene que ganar dinero, ¿vale? Entonces, porque al final un país avanza según son sus empresas, sus empresarios, sus trabajadores. Entonces, esa es la espada de Damocles que hay siempre, pero bueno, que hay que aceptarla cuando estás trabajando en este sector, ¿vale? Entonces, el sistema concesional, en la oferta, pues hay una componente técnica, una componente económica, una componente financiera, hay que hacer un plan económico financiero, y una componente legal, ¿vale? En tema de expropiaciones, de conflictos con distintos organismos, etcétera. Por eso os comentaba antes que el tema financiero y el tema legal, pues es importante que lo potenciaseis de alguna forma después de terminar la carrera, o no sé si durante la carrera. Desde luego en mi época se potenciaba poco, es decir, derecho, que se daba en sexto, prácticamente daban aprobado general, y el tema de economía pues tampoco era una asignatura donde se potenciase. Pues ahora mismo todas las relaciones financieras, hay que tener relaciones con los bancos, con los seguros, con todos, ¿vale? Cuando eres adjudicatario del sistema concesional y tienes el contrato, pues lo que tienes que ejecutar prácticamente lo haces todo. Tienes que ejecutar los proyectos, te lo tienen que aprobar, y con los diseños te lo tiene que aprobar la administración. Tienes que hacer las expropiaciones, pagarlas y negociar con los paisanos. Tienes que buscarte los bancos para que te financien todo ese contrato, ¿vale? Te tienen que hacer una financiación importante a 15, 20, 30 años. Tienes que hacer la construcción entera y pagarla tú con esa financiación o con tus recursos propios de cada concesión, y luego tienes que hacer una conservación y una explotación durante todo el periodo de esa concesión, ¿vale? Entonces, ¿cómo recuperas el dinero? Pues el dinero lo recuperas, nosotros nos toca, pues, el peaje normal lo recupera cobrando a los usuarios, y el peaje en sombra lo recuperamos porque en nuestra oferta hicimos una tarifa
contamos unos vehículos que pasan por la autovía, que tenemos unos aforos de conteo y que esos aforos tienen unos kilómetros asociados. Entonces, la tarifa más los vehículos por los kilómetros, pues al final te dan unas certificaciones que cobras todos los meses. Y bonificas o penalizas dependiendo de cómo tengas la infraestructura. Es decir, los indicadores de calidad te puntúan para arriba o para abajo. Tienes que tener muy bien el CRT, tienes que tener el IRI, tienes que tener las deflexiones, tienes que tener toda la señalización horizontal, la vertical. Es decir, hay una serie de indicadores que al final te van a premiar si conservas bien la infraestructura o no. ¿Vale? Entonces, como decía el profesor Mesones, este fue el régimen de concesión que salió de las autovías de primera generación. Fueron 10 contratos que salieron en 2006 y se adjudicaron en 2007, y un contrato que se adjudicó en el 11, que es el que es Benavente Zamora. Los demás, pues esta es la A1 de Burgos. En la A2 hay 4 contratos, en la A3 hasta Alicante hay 3 contratos, y en la A4 está el contrato de Madrid y el contrato de Ciudad Real. ¿Vale? Entonces vamos un poco ahora a ver cómo es nuestro contrato. Pues como ya hemos resaltado, el contrato va desde el límite de provincia de Toledo, bueno, un poquito más, pasa Puerto Lápice, hasta el límite de provincia con Jaén, hasta Venta de Cárdenas, y son 107 kilómetros. ¿Vale? Entonces, todos los riesgos de la infraestructura se le transfiere a la concesionaria. El plazo de concesión son 19 años desde la adjudicación. Hay un área 1 que es donde se ejecutaron todos los proyectos, se proyectaron, se diseñaron y luego se hizo la obra con la redacción de los proyectos. El área 2, que es después de terminar las obras de área 1 a lo largo de toda la concesión, hay que hacer reparaciones y reposiciones de esa infraestructura. Y el área 3, que es la conservación de la infraestructura. ¿Vale? Y aquí, pues, como ponía antes, el peaje en sombra, que es la tarifa por vehículo y por kilómetro. El primer año no hubo cobro, porque así lo marcaba el pliego, y durante el área 1, durante la construcción de las obras, solo se certifica dependiendo del porcentaje del avance de la obra. Eso, pues, lo que te hacía era intentar terminar cuanto antes, porque cuanto antes terminaras, antes cobrabas al 100%. Y luego ya la bonificación o la penalidad de los indicadores de calidad. Este es un poco el entramado del Ministerio de Fomento, ¿vale? Dependemos de la Secretaría de Estado, de la Secretaría General de Infraestructuras, la Dirección General de Carreteras, la Demarcación de Castilla-La Mancha y la Unidad de Carreteras de Ciudad Real, que es realmente quien lleva la inspección del contrato. ¿Vale? Si os dais cuenta aquí, bueno, pues la inspección del contrato de la Unidad de Carretera de Ciudad Real, hay un contrato de asistencia técnica que es AYESA, y si os dais cuenta aquí, en los presupuestos generales del Estado, esta concesión en la provincia de Ciudad Real tiene un 61% de la inversión que hace el Ministerio de Fomento, la Dirección General de Carreteras, el 61% va asociado a este contrato. ¿Vale? Estos son los adjudicatarios y son el accionariado de la concesión, ¿vale? Hay 3 empresas constructoras, que son Aldesa, Advi y Sando. Hay una empresa de conservación, que es Albac, y hay una empresa consultora, que es Inipsa. Es decir, de aquel primer cuadro que vimos, pues en esta concesión pues hay 3 sectores, que son la construcción, la conservación y la consultoría. ¿Vale? Estos son los porcentajes de cada accionariado. Y este es un poco el entramado concesional, o sea, dependemos del Ministerio de Fomento. Al Ministerio de Fomento le asiste una consultora, que es AYESA, que los contratan ellos. Nosotros dependemos del Ministerio de Fomento. Nosotros contratamos con BBVA e ICO el contrato financiero.
¿vale? Tuvimos que negociar con los bancos y hemos tenido que negociar sucesivos reequilibrios y sucesivas refinanciaciones, ¿vale? Porque cuando contratamos la financiación era el 2011, que era en el peor momento financiero del país, ¿vale? Y a BBVA le asiste TIPSA, ¿vale? Que es otra consultora, ¿vale? Por eso estos contratos, pues al final prácticamente intervienen muchos agentes de los que os hablé antes, es decir, interviene el ministerio, interviene el funcionario, la administración, las consultorías, los bancos, la concesión, la construcción, que esta fue quien hizo la construcción de las obras del área 1, y luego la consultoría, el contrato de consultoría, que era una UTE entre dos empresas de la autopista de La Mancha, que es GTT, que es de Aldesa, y NIPSA, que es INIPSA, que tiene el 6% del accionariado. Este es el organigrama que tenemos nosotros en la concesión, ¿vale? Dependemos de un consejo de accionistas, un consejo de administración, que dependo yo directamente, con una directora financiera y una directora de construcción, jefe COEX, y luego después pues tenemos abogados también, tenemos jefes de sistema, jefe de operaciones, administración, así hasta 44 personas, ¿vale? O sea, toda esta gente, tenemos 23 personas en comunicaciones, es decir, la autovía está abierta a las 24 horas, los 365 días del año. Cualquier incidencia pues nos llega al minuto, ¿sabes? Y actuamos, y bueno, pues todas estas personas son las que al final están por la noche, por el día, fines de semana, en Navidades, en Semana Santa, trabajando para que todo vaya fluido. ¿Vale? Esta es un poco el organigrama de la UTE constructora, ¿vale? La UTE constructora ya salió por allá por el 2013-2014, ¿vale? Donde hicieron toda la redacción y ejecución de los proyectos. Nosotros contratamos con ellos un llave en mano, es decir, lo que nos reconocía la administración, nosotros se lo reconocíamos a ellos, ¿vale? Y les pagamos en función de eso, y son los mismos socios, ¿vale? El único que cambia es Euridra, que era una filial de INIPSA de construcción. Y esto fue un poco en qué consistió la obra. O sea, sobre todo fueron remodelación de enlaces, ¿vale? Pues este era el enlace antiguo, se pasó a un enlace de pesas, se hicieron variantes en distintas zonas, pues esta es la variante Santa Cruz. Hubo rectificados de curvas, rectificados de trazados, más rectificadores de curvas. La complicación de estas obras es que al final el tráfico seguía pasando por ellas, es decir, que teníamos que coordinar lo que era la obra con lo que es el tráfico, con la complejidad que tiene eso, ¿vale? Y luego este es el área 3, pues la conservación, que también está a nuestro cargo, pues que es toda la vialidad invernal, que tenemos que hacerla, todos los trabajos de conservación, de todo el tema de señales, todo el tema de estructuras, todo el tema de la limpieza, todo el tema de accidentes, el tema de los drenajes, bueno, pues lo que es mantener una autovía en una conservación integral normal de cualquier contrato normal, ¿vale? Este es como tenemos ahora mismo, bueno, desde siempre hemos tenido este esquema, es decir, por pliego había 3 tramos, ¿vale? 3 tramos, uno hasta Manzanares, otro desde Manzanares hasta Pasado Santa Cruz y otro desde Santa Cruz hasta Venta de Cárdenas. Estos puntos de conteo, aquí es donde contamos los tráficos. Los ligeros son menores de 6 metros y los pesados son los mayores de 6 metros, así los catalogamos, y contamos en el 155 tenemos una estación de aforo de conteo. Eso por esta distancia y por la tarifa es lo que bonificamos todos los meses. Esto por este conteo y por la tarifa y por esta distancia es lo que bonificamos, más esto, ¿vale? Con este conteo y esta distancia, ¿vale? Estos son las cámaras domo que
que tenemos en los conteos, es decir, la administración también tiene sus cámaras sus aforos para contrastar nuestros tráficos, es decir, nos podemos equivocar o a lo mejor alguien les quiere engañar y pasar más tráfico, pues ellos tienen sus conteos y pueden comparar, ¿vale? Entonces, si hay alguna discrepancia, tenemos cámaras en las estaciones de aforo y al final pues sacamos las videoverificaciones y vemos dónde puede estar la discrepancia, ¿vale? Estas son las cámaras que tenemos en el centro de control, ¿vale? Estos son más cámaras en el centro de control y bueno, ya está, ¿vale? Entonces, bueno, como resumen de todo lo que os he contado, ¿vale? Que no sé si os ha servido de mucho o no, ¿vale? Yo creo que al final debíais de formaros en los 3 ámbitos que os he dicho, es decir, en idiomas, en componente legal y componente financiera, ¿vale? Intentar salir a trabajar al extranjero, ¿vale? Hacer las cosas con calidad, que es importante la calidad y dar al cliente una calidad importante, porque al final es verdad que en España se han hecho muchas infraestructuras, pero también es verdad que los ratios de calidad-precio aquí han sido muy buenos. Se ha hecho muchísimo y se ha hecho con mucha calidad y a un precio relativamente bajo, ¿vale? Y por último, no se puede perder dinero, hay que ganar dinero porque es importante. Y ya por último y tal, que vayáis de donde vayáis tenéis que pasar por la A4, por esos puntos de conteo, porque de eso vivimos nosotros. Muy bien, muchas gracias.